Hola familia, hoy vamos a coger de nuevo la tablet para hacer un ejercicio. Esta vez va a ser un ejercicio de tiro parabólico o tiro oblicuo y va a estar pensado para primero de bachillerato porque va a usar vectores. Así que nada, espero que todo se entienda bien, esta vez que me salga mejor la letra y se entienda todo de manera correcta. Venga, vamos al lío. Tu profe de física. ¿Ricky? Bueno, pues aquí tenemos nuestro problema. Nos dice, en una de las murallas de Minas Tirith, a una altura de 200 metros sobre los campos de Pelennor, se encuentra Legolas. Si Legolas dispara una flecha hacia las llanuras con una velocidad inicial de 80 metros por segundo y con una inclinación de 30 grados sobre la horizontal, calcula A. La posición en la que se encuentra la flecha cuando alcanza su máxima altura. B. La distancia desde ese punto hasta donde está Legolas. C. El lugar donde cae la flecha al suelo. D. El vector velocidad cuando la flecha impacta en el suelo y su módulo, es decir, la rapidez. Y apartado E. El ángulo de inclinación con el que impacta la flecha en el suelo. Bueno, como veis, el ejercicio es completito, ¿vale? Lo he puesto con muchos apartados para intentar cubrirlo un poco todo lo que nos suelen preguntar en un ejercicio de este tipo. Entonces, bueno, como siempre, primero vamos a hacer nuestro dibujito planteando el problema. Vamos a colocar aquí los campos de Pelennor. Vamos a colocar aquí nuestra muralla, donde se encuentra Legolas, aquí a esta altura, que está disparando esa flecha, ¿vale? Y esa flecha tiene una inclinación de 30 grados sobre la horizontal e inicialmente tiene una velocidad de 80 metros partido por segundo, ¿de acuerdo? Y la altura que hay desde aquí hasta aquí es de 200 metros. 200 metros, ¿vale? Bueno, nuestro punto de referencia lo vamos a colocar aquí en la base. Ese es nuestro punto de referencia, ¿vale? Y el criterio de signo, pues lo habitual suele ser en el eje Y hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, y en el eje X hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo, ¿vale? Bien. Bueno, pues normalmente ese es el criterio que se suele seguir. Si no se especifica nada, se sobreentiende que ese criterio, pero nosotros por si acaso aquí lo indicamos, ¿vale? Ese punto naranja es nuestro punto de referencia. Vamos a escribir aquí una R de referencia y el criterio de signo es el indicado en la figura. Y ahora hay que establecer los valores para poder plantear nuestras ecuaciones del movimiento, igual que hicimos la otra vez, pero hay que ponerlo tanto en el eje X como en el eje Y. Así que vamos a poner aquí por un lado, a ver, horizontal, y vertical, ¿vale? Bien, horizontal, x sub 0 sería 0. ¿Por qué? Pues porque Legolas está justo sobre el punto de referencia, está encima, pero no está ni más a la izquierda ni más a la derecha. Luego en el eje horizontal su posición inicial es 0. La posición inicial en el eje vertical, que le vamos a llamar y sub 0, eso sí valdría 200 porque está 200 metros por encima del punto de referencia. Ahora la velocidad Vx0 le vamos a llamar la velocidad inicial en el eje X. Aquí hay que tener en cuenta que como nosotros estamos lanzando, bueno, nosotros Legolas está lanzando la flecha con una cierta inclinación, como se puede ver en el dibujo,
Pues tenemos que descomponer esa velocidad, que es un vector, en el eje Y y el eje X. Entonces tenemos que utilizar trigonometría. Vamos a hacer aquí abajo un dibujito para que se vea claro, ¿vale? Por aquí abajo, si nosotros hacemos este dibujito con estos 30 grados de inclinación y nuestra velocidad fuese esta, el vector que representa ahí la hipotenusa, bueno, pues en el eje X, si os fijáis, el vector sería hasta aquí, y en el eje Y la descomposición correspondiente sería esa, ¿vale? Esa de ahí. Entonces, por trigonometría, bueno, a esto llamaríamos entonces V, esto sería VI y esto sería Vx, ¿vale? Bueno, pues si nosotros planteamos eso, podemos observar que el coseno de 30 sería, como siempre, coseno cateto contiguo partido por hipotenusa. Pues aquí el cateto contiguo de ese ángulo de 30 grados es Vx y la hipotenusa es V, ¿vale? Así que despejando de ahí, pues tendríamos, bueno, Vx0 y V0, mejor dicho, ¿vale? Vamos a ponerlo bien. V0, Vx0, que llego al límite donde me deja escribir la tabla. Vi0. No me deja. Ahí, vale. Bien, entonces despejando de ahí, pues tendríamos que Vx0 es igual a V0 por coseno de 30. Y si eso lo calculo, V0 por coseno de 30 me sale 80 por coseno de 30, que es 69,282 aproximadamente. Así que eso es lo que vamos a poner aquí como Vx0, 69,282, ¿vale? Y para Vi0, pues nos pasa algo parecido, ¿vale? Entonces voy a borrar porque si no, no voy a tener sitio para explicar esto. Esta parte que ya no me interesa, ahí queda claro dónde ha salido. Ahora el planteamiento, pues similar, para sacar Vi0, si os fijáis, vamos a ver, esta longitud de aquí, esa es la misma que esta de aquí, ¿vale? Entonces puedo hacer el planteamiento ahora, pero en vez de con el coseno, con el seno. Así que tendríamos que seno de 30 es igual a Vi0 partido por V0. De donde, pues, Vi0 sería V0 por seno de 30. Y si eso lo calculamos, como seno de 30 es 0,5, pues 80 por 0,5, que es 40. Así que aquí pondremos que Vi0 es 40, ¿vale? Lo voy a borrar de nuevo para que tenga espacio para poner la aceleración, que es lo que me queda. Fuera eso. Vale. Y por último, ya sí, la aceleración. En el eje horizontal, en el eje X, no hay aceleración porque, aunque se mueve hacia la derecha, pero siempre se mueve igual de rápido hacia la derecha. Estamos suponiendo que no hay rozamiento con el aire. Así que la aceleración X sería 0. Sin embargo, la aceleración Y, en el eje Y sí que hay, puesto que está sometido a la fuerza gravitatoria,
como cualquier otra cosa, así que menos 9,8, suponiendo que en la tierra media la aceleración sea la misma que aquí. ¿Vale? Bien. Bueno, ya tenemos esos valores iniciales, así que vamos ahora a plantear nuestras ecuaciones de movimiento, que igual que antes habría que plantearlas en el eje horizontal y en el eje vertical. Bien, pasamos página. Entonces ponemos aquí arriba, nos vamos. En el eje horizontal, pues vamos a decir que x, como siempre, pues x es igual a x sub 0. X sub 0 valía 0, así que no lo pongo, más v0 por t, pues v0 hemos calculado antes que es 69,282 por t, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la aceleración en x es 0, pues nada, eso se quedaría así. Y en el eje vertical, y es igual a posición inicial 200 más velocidad inicial, que es 40, por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, es decir, menos 4,9 t cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues eso sería planteando x por un lado y por otro lado. Yo puedo plantear las dos cosas simultáneamente de forma vectorial, y a eso le llamo R vector, ¿vale? Y por eso le pongo una flecha. Tendríamos que R es igual a 69,282 t multiplicado por i, siendo i lo que llamamos un vector unitario, que es un vector que tiene módulo 1 y que apunta hacia la derecha. Y de esa manera ya esto lo estamos representando en forma vectorial. Ahí estamos representando la parte correspondiente al eje X, y ahora más 200 más 40t menos 4,9 t cuadrado, y esto lo multiplico por j, que es otro vector unitario que apunta esta vez hacia arriba. Y así R, todo esto está representando el valor de la posición en cada momento, incluyendo los dos ejes, puesto que es un vector, ¿vale? Si esto lo veis demasiado complicado, bueno, tampoco es necesario hacerlo así. Podemos apañarnos simplemente con la forma que hemos visto antes, x e y, y punto, ¿no? Pero bueno, es una buena costumbre que acostumbréis a usar vectores. Vale, y ahora eso es correspondiente a la posición. La velocidad, tendríamos vx igual a 69,282 y vi igual a 40 menos 9,8 t. Claro, vx es igual a vx0 más la aceleración por tiempo. Como la aceleración es 0, pues simplemente el valor de vx0, que es 69,282, y vi pues sería vi0, que es 40, más la aceleración por el tiempo. Como la aceleración en el eje y es menos 9,8, pues menos 9,8 por t. Igual que antes, eso yo lo puedo representar todo junto en forma de vector, y tendríamos que v vector es igual a 69,282i más 40 menos 9,8 tj. ¿Vale? Bueno, pues como veis, el planteamiento esta vez es
algo más complejo al tener los ejes X e Y, al tener que tener en cuenta ambos ejes. Pero bueno, esto una vez que le cogemos práctica ya veréis que no es difícil, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a empezar ya a hacer el ejercicio. Vamos a empezar a hacer el apartado A. ¿Qué nos pide el apartado A? Nos dice la posición en la que se encuentra la flecha cuando alcanza su máxima altura. Bueno, pues igual que vimos en el ejercicio anterior, tenemos que imponer una condición, como lo que nos pide es que la flecha esté en su máxima altura, alcanzará su máxima altura, cuando la velocidad en el eje Y sea 0, puesto que ya no seguirá subiendo y luego empezaría a caer. Así que nuestra condición va a ser que VI sea igual a 0. Justo aquí encima tenemos VI, esa expresión, así que la igualamos a 0 y ponemos 0 es igual a 40 menos 9,8 por t. Y despejamos de ahí el tiempo y nos sale que el tiempo es 40 entre 9,8, que eso es igual a 4,08 aproximadamente. Tiene más decimales, pero nosotros, bueno, yo escribo ahí simplemente ese, el resto de los decimales los dejaríamos en la calculadora, los metemos en memoria para poder utilizarlo cuando sea necesario. Como nos pide la posición que tiene en ese momento, pues sustituimos ese tiempo para X y para Y. Así que tendríamos que X en ese instante sería 69,282 por 4,08. Y eso es igual a 282,8 aproximadamente. Y para ahí sería 200 más 40 por 4,08 menos 4,9 por 4,08 al cuadrado. Y eso nos sale igual a 281,63 aproximadamente. Ya digo, yo aunque pongo aquí 4,08, en realidad he cogido todos los decimales porque los utilizo en la memoria de la calculadora para que así no cometamos errores por el camino, ¿vale? Bueno, pues esa sería nuestra posición, que la podemos representar en forma vectorial como R igual a 282,8 I más 281,63 J. Ese sería nuestro vector posición cuando alcanza la máxima altura, ¿vale? Ya tenemos hecho el apartado A. Vamos a ver qué nos pide el apartado B. La distancia desde ese punto, es decir, desde el punto donde se encuentra la flecha cuando alcanza su altura máxima, la distancia desde ese punto hasta donde está Legolas. Bueno, Legolas está en la posición inicial, es decir, x0 y 200. Pues bueno, lo único que tendríamos que hacer aquí sería restar una posición menos la otra, restar en forma vectorial, ¿de acuerdo? Así que el apartado B restamos y de esa manera tendríamos lo que llamamos el vector variación de la posición, es decir, posición menos posición inicial. Vale, esto es una flecha. Y al restarlo nos sale pues 282,78
I más 81,63J. Claro, lo mismo que teníamos antes, pero quitándole 200 a la parte del eje X, porque inicialmente el Legolas estaba a 200 metros de altura. Bueno, eso es el vector, ahí nos está diciendo la distancia. Para saber la distancia tenemos que averiguar el módulo de ese vector. La distancia sería igual al módulo de ese vector variación de la posición, que ya sabéis que el módulo de un vector se calcula simplemente haciendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Así que haríamos esa raíz de 282,78 al cuadrado más 81,63 al cuadrado. Y eso sale 294,33. ¿Vale? Bueno, si no lo termináis de comprender de todo así con el tema de los vectores, podéis simplemente pensar que la idea, al fin y al cabo, sería pues calcular por Pitágoras una distancia. Pensad que cuando se dispara la flecha, pues el movimiento que hace la flecha sería algo así. A ver, vamos a ponerlo en otro color diferente. Vale, sería algo así. Vale, entonces, bueno, pues desde este punto hasta este punto, de donde sale la distancia, yo lo puedo calcular simplemente viendo qué distancia hay en horizontal, qué distancia hay en vertical y calculando por Pitágoras esa hipotenusa, que al fin y al cabo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. ¿Vale? Simplemente que esta distancia que tenemos aquí, que ahí lo voy a llamar X por ejemplo, pues la componente X del vector que hemos calculado antes, y esta distancia que le llamo Y sería la componente Y del vector que hemos calculado antes. ¿Vale? O sea, es otra manera de verlo, pero que al fin y al cabo es exactamente lo mismo. Vale, vamos a volver el color que teníamos esto antes. Vamos a borrar esto para que no nos confundamos para luego y que se pueda leer algo. Seguimos. El apartado C nos dice el lugar donde cae la flecha al suelo. Bueno, pues para calcular eso, de nuevo tendremos que imponer una condición. La condición que tendremos que poner es que la posición en el eje vertical, en el eje Y, sea 0. Ya que eso se cumple cuando está en el suelo. Así que en nuestro apartado C ponemos nuestra condición. Condición es que Y sea igual a 0. Por lo tanto, tendríamos, según la ecuación que hemos sacado antes, que 0 es igual a 200 más 40t menos 4,9t al cuadrado. Reordenamos eso para que sea más cómodo la resolución. 4,9t cuadrado menos 40t menos 200 igual a 0. Y despejo de aquí t, aplicando la resolución de una ecuación de segundo grado, pues tendríamos que t es igual a 40 más menos raíz de menos 40 al cuadrado menos 4 por 4,9 por menos 200.
y todo eso partido por 2a, es decir, por 9,8. ¿Vale? Bien. Si resolvemos eso, pues tendría t dos soluciones. Una de ellas es menos 3,5 y la otra es 11,663. Bueno, pues evidentemente la solución esta negativa no nos vale, así que la tachamos y nos quedamos con la solución positiva, que sí que nos valdría. Bueno, pues con ese tiempo positivo, lo único que tengo que hacer ahora es en la ecuación de movimiento para calcular la posición, ¿dónde está? Aquí, esa que está ahí señalada en gris, sustituimos ese tiempo para calcularlo, ¿vale? Puedo utilizar simplemente la parte del eje X porque el eje Y me va a salir 0, puesto que he calculado el tiempo para que se cumpla esa condición, ¿vale? Así que debería salir 0. Si no sale 0 es porque, bueno, habremos redondeado un poco los decimales y entonces no sale exactamente 0, pero debería salir 0, ¿vale? Por eso digo que es conveniente siempre coger todos los decimales, guardarlos en memoria. Así que si lo calculamos, pues nos va a salir que X es igual a 808 aproximadamente, o lo que es lo mismo que R es igual a 808 y, ¿vale? Ya que J saldría 0, es el lugar donde cae la flecha. De acuerdo. Siguiente apartado. Me pide el vector velocidad cuando la flecha impacta en el suelo y su módulo, es decir, la rapidez. Claro, el módulo de la velocidad, porque cuando hablamos de velocidad nos referimos al vector con las componentes X e Y, ¿vale? Horizontal y vertical. El módulo es la rapidez, el numerito, digamos, su valor, simplemente como un escalar, como un único número, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer es primero calcular el vector correspondiente con esta expresión de aquí, esa de ahí, para calcular el vector velocidad, o utilizando la X por un lado y la Y por otro lado. Como veis, la X independientemente del tiempo es siempre 69,282, ¿vale? Así que calculamos y tendríamos que V es igual a 69,282 y menos 74,297J, ¿vale? El menos 74,297J ha salido de calcular la velocidad en Y, es decir, 40 menos 9,8 por ese tiempo 11,663, ¿vale? Y evidentemente sale una velocidad negativa en el eje Y, puesto que está cayendo. En el eje X sale positiva porque sigue yendo hacia la derecha. Así que esa sería una de las cosas que nos pide. Y para averiguar la rapidez, el módulo, pues simplemente la rapidez es el módulo del vector velocidad, que sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, 69,282 al cuadrado más menos 74,297 al cuadrado, y si calculo eso sale 101,587, ¿vale? Eso sería la rapidez con la que impacta en el suelo. Y ya solo nos queda un apartado, que se está haciendo largo este problema, pero bueno, es mejor ir despacito para que lo vayamos entendiendo todo. El último apartado nos dice el ángulo de inclinación con el que impacta la flecha en el suelo. Vale. Bueno, para saber resolver esto de nuevo, voy a hacer un pequeño dibujito. Si nosotros nos imaginamos la flecha cuando cae, ¿vale?
Bueno, pues tendríamos, a ver si esto es el suelo, y bueno, un suelo un poco más recto mejor, así. Si esto es el suelo y la flecha impacta, vamos a ver, pues la flecha impactaría con una cierta inclinación, ¿de acuerdo? Es decir, algo así. Una cierta inclinación. Bueno, pues si yo represento, esto sería el vector v, ¿vale? Le voy a poner ahí una v, simplemente el valor de su módulo. Si yo hago la descomposición de este vector, pues tendríamos por aquí el valor de vx y por aquí el valor de vi, ¿vale? Bueno, pues como veis, aquí tenemos un triángulo rectángulo de nuevo, ese de ahí, ¿vale? Y lo que me están pidiendo es este ángulo, que vamos a llamar alfa. Entonces, para calcular ese ángulo, vuelvo a aplicar de nuevo trigonometría. Y teniendo en cuenta que VI también lo podría indicar aquí, porque la longitud de ese segmento es el mismo, pues podríamos establecer que coseno de alfa es igual a Vx partido por V, ¿no? Coseno de alfa es cateto contiguo partido por hipotenusa. O también podríamos decir que el seno de alfa es igual a VI partido por V. O también podríamos decir que la tangente de alfa es igual a seno partido por coseno, o lo que es lo mismo, cateto opuesto partido cateto contiguo es VI partido Vx. Como veis, con cualquiera de estas tres relaciones trigonométricas, pues podemos tener el ángulo, ya que conocemos Vx, conocemos Vi y conocemos V. Solo nos hace falta una de las tres. Yo he puesto las tres para que veáis que nos serviría según el caso. Por ejemplo, si no hubiéramos calculado el módulo porque no nos lo pidiera, pues podríamos utilizar la tangente sin necesidad de calcular el módulo. Si hemos calculado el módulo, pues podemos utilizar el coseno o podemos utilizar el seno, según nos parezca, ¿vale? Vamos a utilizar pues el primero, por ejemplo, el coseno. Así que de aquí, si yo despejo de ahí alfa, tendríamos, vamos a utilizar, que alfa es el arco coseno de Vx partido por V. Y sustituyendo sus valores y haciendo el cálculo, esto me sale 47 grados. ¿Vale? Ya digo, podemos utilizar cualquiera de las otras expresiones, es decir, también puedo calcular alfa como el arcoseno de VI partido por V y también saldría exactamente lo mismo, 47 grados. O podría utilizar alfa, el arco tangente de VI partido por Vx, que es igual a 47 grados. ¿Vale? Si alguno no sabe qué es eso de arco seno, arco coseno, arco tangente, pues hacer lo contrario, ¿no? A partir de un valor obtener el ángulo correspondiente que nos habría salido si hubiéramos hecho el coseno, o si hubiéramos hecho el seno, o si hubiéramos hecho la tangente, ¿vale? Es justamente lo contrario. En la calculadora normalmente aparece con la tecla de shift o de función, y seno, coseno o tangente pues hace la inversa normalmente, ¿vale? Depende de la calculadora, pero además es lo habitual. Así que ese ángulo sería de 47 grados, este ángulo de ahí, ¿vale? Evidentemente hacia abajo, ¿de acuerdo? Así que nada, ya está todo. Creo que no me dejó nada pendiente. Bueno, como veis, este ejercicio ha sido más completito, pero que la idea, de nuevo,
vuelve a ser siempre la misma, ¿vale? Es plantear nuestro dibujito, nuestro punto de referencia, los valores iniciales de posición, velocidad y la aceleración, separando en horizontal y vertical en este caso, ¿vale? Horizontal y vertical, y con eso planteamos nuestras ecuaciones de movimiento correspondientes para la posición y para la velocidad, o bien en forma vectorial o bien separando eje X, eje Y para la posición, eje X, eje Y para la velocidad. Y luego en cada uno de los problemas pues vamos imponiendo las condiciones correspondientes o lo que nos haga falta para igual lo que nos pide, ¿vale? Bueno, venga, nos vemos en el próximo vídeo.